Sión irán las naciones cuando vean la casa de Dios, corriendo hacia la paz de su reino, gritando que el Señor ya llegó. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y a los que Cristo es la Vamos, verdad. subamos al monte, vamos a ver al Nosotros Señor. activamos esta Vamos, verdad subamos al en monte nuestro y Él corazón. nos guiará. Lávanos con tu fuego santo, que tu fruto pueda brillar. Todos los que en Sión han quedado vivirán por ti en santidad. Vamos, vamos. Gloria a Dios. Deuteronomio 6:22. ¿Todos lo tienen, mis amados hermanos? Deuteronomio 6:22. Leemos la Biblia de la siguiente manera. Dice así: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda la casa delante de nuestros ojos. Versículo 23: y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Versículo 24: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Qué palabra, hermano. Gloria a su nombre. Pueden estar teniendo ahora. El tema de hoy es receta para un milagro en su vida. Receta para un milagro en su vida. No sé si a algunos de ustedes, amados hermanos, les gustan cuando ven en la televisión que le dan algunas recetas a la gente para aprender a cocinar. Yo conozco una hermana por aquí que nos invitaba a comer, que ella preparaba unos buenos platillos, una buena de las recetas que le daban. Cuando yo veo eso, porque a mí me gusta ver cuando está ahí el que está hablando ahí, dice, le ponemos un poquito por aquí, le ponemos un poquito aquí, no le ponga mucho porque le va a quitar el sabor, hágalo aquí, y está ahí dando las instrucciones ahí. Después al final termina con en la receta termina dando aquí una taza de agua, y aquí el pollo y el otro, y da toda la lista así de lo que está haciendo, de la receta que está dando. La gente apunta a eso, hermano, y después se preparan esos platillos. Esos hermanos que ayudaron hoy está pegando hambre, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y en la palabra de Dios, yo le voy a dar por esta hora, por este mensaje, porque yo veo aquí que la única persona que sabe lo que está dando la receta es el chef. La persona que puede hacer la comida es el que da la receta. Si nosotros queremos que esa comida nos salga como el chef lo dijo en la receta, yo se lo aseguro que el sabor va a ser el mismo. Pero si nosotros le cambiamos los ingredientes al chef, lo que él dijo ahí, quizás la comida no los va a salir lo mismo. ¿Qué le quiero decir con esta palabra, con este mensaje que traigo en este domingo, en esta hora? Dios al pueblo de Israel le tenía grandes cosas y grandes promesas. Según los versículos que
que habíamos leído o que leímos aquí. Y lo que está hablando aquí, cuando el escritor Moisés de estos libros del Torá, cuando él está hablando y él está escribiendo las palabras que Jehová, es que él está diciendo al pueblo de Israel que Dios hizo grandes señales y milagros poderosos en Egipto y en la casa de ellos. Y que si ellos querían disfrutar de la verdadera comida de Dios, del verdadero favor de Dios, de todas las cosas que Dios tenía para ellos, ellos tenían que seguir verdaderamente todas las instrucciones que Jehová les había dado a través de Moisés para ir rumbo a la tierra que fluye leche y miel, tierra de bendición que Dios tiene y que Dios tenía para esos pueblos de Israel en esos días. El problema que pasa a veces con el evangelio y por qué nosotros no disfrutamos de los manjares de Dios es porque nosotros cambiamos los ingredientes, cambiamos la receta, cambiamos la palabra, no hacemos lo que está escrito en la palabra, no le ponemos el ingrediente a nuestra vida que la palabra de Dios dice mientras vamos en este trayecto rumbo a la vida eterna, porque nosotros vamos rumbo a la vida eterna. ¿Cuántos van a estar aquí? Van rumbo a la vida eterna. Amén. Levanten las manos sus hijos que van para la vida eterna, porque parece que no poco los que van para la vida eterna. Por fe, como decía mi hermano el evangelista Suero, por fe diga. Entonces, aquí le está hablando, le dice, miren, cada cosa que Dios le dio, pónganla por cuidado. En primer lugar, nosotros no podemos ir rumbo a la salida del cautiverio o la salida de este mundo, si no es por la gracia de Dios. ¿Cuántos saben que aquí somos salvos por la gracia de Dios? Somos salvos por la gracia de Dios. Dios nos ha dado gracia delante de Él. Entonces el pueblo de Israel iban a ser sacados también ellos por mano de Moisés, también por la gracia de Dios. No era porque el pueblo se lo merecía, sino que la gracia de Dios les había prometido. Y es lo que Moisés escribe aquí. Jehová juró, les prometió a ustedes esa tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo saben que la tierra que fluye leche y miel es la tierra llamada la tierra de Canaán? Y para los que conocemos un poco de historia de la Biblia, Canaán es un hijo de Can. Y Can es un hijo de Noé. Y Noé es un sobreviviente de una generación que Dios salvó después del diluvio. Dios está diciendo, por la salvación que haría Noé después del diluvio, voy a escoger una tierra y se la voy a dar a mi pueblo. Pero el problema fue que Can no hizo la voluntad de Dios. Can un día miró a Noé que estaba borracho y no cubrió su vergüenza. Y Dios, ¿sabe qué? Dios, hermano, le dio una palabra, no una palabra buena. Dios le dio una palabra, hermano, mala, una palabra terrible para él. Y cuando nació su hijo, que estaba en buena tierra, Dios le dijo, te voy a sacar de la tierra de tu descendencia y se la voy a dar a mi otra descendencia, a la descendencia de Sem, porque está Sem, Can y Jafet. Pero los otros, hermanos, tuvieron tierras por ahí, pero la promesa y la bendición estaba, hermano, en Sem. Así de que Canaán tenía que desalojar, porque Dios le iba a dar la heredad a sus hijos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dios hizo un milagro en el pueblo de Israel. El primer milagro que Dios hace es que cuando Dios los va a sacar de ellos de esa tierra, no podían salir ellos de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque Faraón es poderoso. ¿Cuántos creen que nosotros los vamos a zafar del diablo así por así? No es fácil zafar de la Satanás. Cuando Satanás se esclaviza, cuando Satanás está amarrado, cuando Satanás se encadena, lo único que lo puede desencadenar es la sangre de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Porque Satanás tiene todo este mundo. Y Faraón es tipo de Satanás que tenía al pueblo de Israel en la cautividad. Hasta que Jehová no hablara que ellos iban a salir, el pueblo de Israel permanecería en cautividad. Pero Dios es grande y poderoso y misericordioso. Y cuando su pueblo clama a Él, Dios los oye.
Yo le quiero decir en esta hora que cuando tengamos los mayores problemas en nuestra vida y clamamos a Dios con fe, creyendo, Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Pero hay que también ver la otra parte del asunto. ¿Por qué no funcionan las cosas? Porque cambiamos la receta. Cambiamos la receta, no hacemos las cosas como Dios está hablando. Y aquí la palabra fue muy clave y muy clara lo que Dios le dio a Moisés. Yo digo, lo saco para traerlo y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumpliéramos unos pocos estatutos. Así dice su palabra. Nos mandó Jehová que cumpliéramos unos pocos estatutos. Todos estos estatutos. Y que temamos a Jehová, nuestro Dios, para que, pues ese es el problema cuando cambiamos la receta, se va el temor. Cuando el temor de Dios desaparece de la vida de un aleluya, es un problema. Cuando el temor se va de nuestra vida, comenzamos a hacer cosas que no convienen y cosas que no agradan a Dios. Es necesario que el temor del Señor vive en el corazón de cada creyente, de cada hombre, de cada mujer de Dios. Porque el temor es lo que te va a hacer respetar el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Hay algo en nuestro ser que la Biblia habla de ese temor, pero yo estoy hablando de ese temor reverente. No estoy hablando de ese temor de miedo, de pánico, porque la gente para acercarse a Dios cree, hay alguna gente que ven a Dios como no, hermano, Dios es un Dios bueno. Hay que acercarse a Dios con fe, creyendo que Él es un Dios bueno. Si Él no fuera bueno, de hecho nosotros no estuviéramos aquí, pero estamos aquí porque Él ha sido muy bueno por cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban de su nombre? Entonces le digo que temamos a Jehová, a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que le temamos a Dios? ¿Para qué? ¿De quién es el provecho? De nosotros. ¿Para qué? Para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. Llegó el lunes y nos va a ir bien. Llegó el martes y nos va a ir bien. Llegó el miércoles y nos va a ir bien. Llegó el jueves, viernes, sábado, domingo. Y así repetimos hasta que nos morimos. Todos los días de nuestra vida nos irá bien cuando aprendamos a temer al nombre de Jehová. Muchas cosas buenas hay, hermano, para la gente que le teme al Señor. Mire, hay bendiciones económicas. Hay bendiciones de salud. Hay tantas cosas, hermano, cuando la gente le tiene temor al Señor. Porque la Biblia lo da por escrito. La Biblia lo da por escrito. Dice la palabra del Señor: todas aquellas enfermedades que traen a los egipcios, aquellas plagas, no se las voy a traer a mi pueblo si mi pueblo me aprende a amar a mí. Son promesas de la Biblia, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Están escritas en la palabra del Señor. Entonces hay recetas, hermano, para nuestro milagro, para que nos vaya bien todos los días, dice la palabra del Señor. ¿Y para qué? Y para que nos conserve la vida como hasta hoy, para que estemos vivos como hasta hoy estamos vivos. No sé si algunos de ustedes nos ha tocado ver, hermano, que cuánta gente nosotros miramos partir que nosotros conocemos. ¿Verdad que hay gente, hermano, que se nos adelantan a nosotros? Nosotros miramos mucha gente que se nos adelantan a nosotros. Y es más duro cuando uno ve una persona que uno conoce que se ha ido, hermano. Porque a veces cuando la gente dice que se murió fulano, y fulano, lo otro allá, y si no lo conoce, pues todos tenemos que morir. Pero cuando se nos avisa que se nos ha muerto alguna persona cercana, hermano, entonces pega sentimiento en cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tendremos justicia, dice la palabra del Señor. ¿Cuándo tendremos justicia? Señor, hazme justicia. Hazme justicia, Señor. Pero ¿cuándo tendremos justicia nosotros? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. Gloria al Señor. Hermano, yo miro a algunos predicadores que vienen cómo desatan los versículos de la Biblia, hermano. Yo no sé, hermano, verdaderamente que yo me pongo a ver predicadores. Y cuando yo los veo, yo veo cómo se saltan los versículos de la palabra de Dios. Yo veo cómo ellos ofrecen todas las cosas a las personas, y Dios te va a dar esto, y Dios te va a dar lo otro, y tú aquí, y tú allá, y tú lo otro. Pero ¿sabe qué? No le dicen nada a la persona, cómo esa persona puede lograr a llegar a tener lo que Dios da. Porque verdaderamente siempre Dios
En toda la Biblia, Dios ha hablado y a Dios le gusta que su pueblo lo obedezca, que su pueblo le crea. Y esa es la guerra que tenemos nosotros en el Evangelio todos los días, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tal vez usted dice, ¿y de qué hablar el pastor hoy? ¿Qué trae el pastor hoy? Vamos a seguir predicando lo mismo. Moisés estuvo 40 años, largos años, predicando al pueblo de Israel que tenía que entrar en el otro lado de allá. Pero Moisés estuvo dándole vuelta a un monte y dándole vuelta a un monte. Jehová le tuvo que hablar y dijo: Moisés, ya deja de darle vuelta a ese monte. En alguna vez Moisés le cama, Señor, dile a mi pueblo que avance. Entonces nadie puede, primeramente, pasar del otro lado. Nadie puede verdaderamente heredar la vida eterna si no acepta las palabras de la receta del chef más grande que tenemos, que nos alimenta nuestra alma, Jesucristo, Rey de Reyes y Señores de Señores. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos le dan ese aplauso al nombre, al Rey de Reyes y Señores? Él es el chef de nuestra vida. Él es el que nos cocina a nosotros el alimento para que nosotros vamos a comer palabra de Dios aquí cada día y nuestra alma se alimente de fe, de esperanza y de vida, para que nosotros un día podamos llegar, hermano, a la tierra que Dios nos ha prometido a nosotros, que es la vida eterna. A este pueblo de Israel le prometió Canaán, tierra que fluye leche y miel. A nosotros nos promete algo mejor: vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? El desierto en el pueblo de Israel era lo que ellos cruzaron para llegar, desde que salieron ellos desde Egipto, todo este camino hasta llegar a la frontera de Cades Barnea, y luego entrar a la otra parte de Jordania y cruzar del otro lado y heredar las tierras que Dios tenía para ellos. El desierto que tenemos nosotros es este mundo, hermano, asqueroso y pecaminoso, que cada día nos quiere sacar de la bendición y de la voluntad de Dios para que vivamos a Dios vivo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque está infectado este mundo, hermano, de maldad. Está infectado este mundo de pecado, hermano. Y aquí, hermano, en medio de este mundo estamos nosotros cruzando este desierto. Vamos a cruzar del otro lado. Entonces hay algo que el pueblo de Israel no podía hacer. Era que cuando salieron ellos, el enemigo los venía persiguiendo, Dios les tenía que abrir el mar a ellos. ¿Quién va a abrir un mar? Ese es el milagro más grande en la Biblia. Si usted pregunta cuál es el milagro más grande en la Biblia, es la resurrección de Cristo entre los muertos. Pero si pregunta cuál es el milagro más grande en el Antiguo Testamento, es cuando Dios abre ese gran mar rojo y brincaban las entrañas, que a mí me gusta agarrarlas, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y yo le quiero decir en esta hora a usted que Dios no abre mar para atrás, como he predicado en muchas otras ocasiones. Dios abre mar para adelante. Entonces, cuando ellos llegaron, tú te imaginas, nosotros, mira, un simbolismo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que aceptar las recetas que Cristo nos da a nosotros para que nos vaya bien. Es un simbolismo, el mar. Cuando el mar se abre, es un simbolismo de las imposibilidades que tenemos nosotros para ser salvos. No podemos ser salvos nosotros si no es por el Señor Jesucristo, y porque Él nos lleva rumbo a la vida eterna, y Él se encargará a nosotros de resucitarlos en el día postrero. El milagro más grande que usted puede recibir. Tal vez usted diga: ay, yo no necesito un milagro, pastor. Porque el problema más grande que puede haber es que, y se lo voy a decir por la palabra del Señor, que hay un ingrediente bien especial. Primer ingrediente para recibir un milagro es la necesidad del milagro. La necesidad del milagro. O sea, la necesidad. Si usted no tiene necesidad de ir al cielo, pues no va a ir al cielo. Pero si usted tiene necesidad de ir con Cristo y de vivir con Él para siempre, usted estará con Él allá para siempre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces la necesidad es lo que provoca el milagro. El pueblo de Israel tenía que entender que tenía que tener sed de Dios, de llegar al otro lado del Jordán, porque allá era donde Dios les había dado la promesa. No en el desierto, en el otro lado Dios les había dado una promesa. No nos ha prometido Dios a nosotros aquí en esta vida, nos ha prometido cuidarnos, nos ha prometido guardarnos, porque Dios nos quiere llevar del otro lado. Dios nos ha prometido a nosotros el pase completo. Ya está escrito en el libro de la memoria de Dios: mis hijos tienen el pase completo rumbo a la vida eterna. Ya está escrito, ellos van a pasar, y por donde quiera que ellos vayan, yo estaré con ellos, yo los voy a cuidar, yo los voy a guardar. Eso ya está escrito. Aleluya. Ahora, si alguien sale del camino, si alguien sale del redil, si alguien sale de Cristo, entonces está en problemas, porque Cristo dice: yo soy la vid y vosotros somos los pámpanos.
Y todo pámpano que es arrancado de la vid no lleva fruto. ¿Cuántos están ahí conmigo? Entonces, hermanos y hermanas, anhelemos, queramos el milagro, tengamos la necesidad y el temor de que Cristo un día vendrá a recoger a su iglesia. Y que lo más importante es que nosotros nos vayamos con Él, aunque se oiga religioso. Aunque se oiga religioso, y que como muchos hoy en día no lo quieren predicar y no lo quieren decir, eso es la esencia del Evangelio. Esa es la verdad del Evangelio. Por eso estamos aquí, para que un día que muramos el Señor nos lleve con Él, para que nos persevere la vida, pero la vida eterna. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y Israel salieron, hermano, y comenzaron a llegar a los desiertos. Ellos comenzaron a llegar a muchos desiertos. Llegaron al desierto de Shun, llegaron a Elín, llegaron a muchos lugares donde ellos pudieron haber llegado. Pero cuando ellos vieron que las cosas no eran como ellos estaban en Egipto, porque a veces que nos hemos acostumbrado, nuestro estilo de vida pecaminoso acostumbra a la gente siempre a vivir, hermano, al lado de Faraón, verdaderamente. Pero Dios tenía cosas más grandes para ellos. Ningún Egipto podía ir con el pueblo de Israel, porque los egipcios eran diferentes al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, y usted es un escogido de Dios. Usted es una escogida de Dios para salvación y vida eterna. Entonces ningún egipcio se iba a ir camuflajeado con los de Israel. Lo mismo, tampoco de los escogidos de Dios, nadie va a aparecer en el rapto de la iglesia como un colado, como un mojado, o como alguien que se fue ahí de coladera. No, ahí solo hay el pueblo escogido, el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios santificó, el pueblo que se cuidó, el pueblo que entendió la salvación de Dios. Ese es el pueblo que va a ir en ese viajecito, hermano, para el más allá. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y somos inteligentes. Eso es lo más importante que podía pasar en nuestra vida. Eso es lo más importante que podía pasar en nuestra vida. Somos inteligentes. ¿Por qué? Porque nos está esperando la muerte. A nosotros nos está esperando la muerte. Y verdaderamente, pero para los hijos de Dios, nosotros, si obedecemos esta receta, no moriremos como murieron los padres del pueblo de Israel en el desierto. Hermano, 40 años. No solamente que Dios los sacó a ellos, que Dios los abandonó. Porque si nosotros estamos en este camino y al primer fallón que tengamos nosotros, al primer tropezón que tengamos nosotros, Dios te desecha. Dios te dice, no, yo ya te caíste, ya no te quiero. Pero no es así. Te caes y Dios te levanta. Te caes y Dios te levanta. Dios te abre puertas. Dios te abre el entendimiento. Dios te perdona. Dios te restaura. Dios te va llevando siempre. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios les dio a ellos los milagros. Mire, ellos tenían hambre. Dios les da comida del cielo. Pero no les gustó la comida de Dios. Se aburrieron de la comida de Dios. Porque lamentablemente el que no es de Dios, hermano, es un poquito complicado. Porque el evangelio de Jesucristo como que le aburre el evangelio, hermano. Y el evangelio no es aburrido. El evangelio es alegría. El evangelio es gozo. El evangelio es paz. El evangelio son buenas nuevas. El evangelio, hermano, es lo más lindo la experiencia más linda que nosotros no podemos tener es el evangelio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios y el temor de Dios está en usted, cada vez que usted hace cosas que a usted no agradan a Dios, usted va a sentir inmediatamente la reprensión del Espíritu que vive de Dios en su vida. Por eso que somos cristianos, por eso que estamos aquí. No estamos aquí porque somos buenos, estamos aquí porque Dios nos motiva por el Espíritu a venir siempre a recibir una palabra. Y cuando nos queremos alejar de Dios, ahí está el Señor diciéndole, no te vayas, hijo, no te vayas, un poquito más, hijo. No te vayas, está Dios fortaleciendo. ¿Y cómo la palabra de Dios? Por la palabra. Aleluya. Amén. Aleluya. Tamaña serpiente en el desierto que hay. Y dijo Dios, no lo van a morder las serpientes a mis hijos. Yo los voy a cuidar ahí. En cierta ocasión los mordió las serpientes porque ellos comenzaron a renegar. Cada vez que reneguemos en este camino que vamos a la vida eterna, nos van a morder serpientes, hermano. Y es un poco, y hay que ver a Cristo nuevamente. Hay cristianos, hermanos, que solo pasan mordidos de las serpientes. Hay todos los días. Serpientes mordiendo y muriendo. Dice la Biblia que ellos murmuraron contra Jehová y contra Moisés. Entonces dice la Biblia que Jehová puso serpientes y los mordía.
pero había una serpiente de bronce que el mismo Dios puso para que la miraran. Y todo el que miraba la serpiente de bronce, todo el que la miraba entonces se salvaba, no se moría. Si hoy en día no te quieres morir en tu vida espiritual, tienes que ver las recetas de Dios en tu vida. Cristo nos ha dejado su palabra, nos ha dejado recetas para ponerlas tal como Él dice, las recetas, y después nuestra vida será una vida, hermano, de muy bien, de gozo y de alegría. Y vamos a ser cristianos, hermanos, que vamos a ser cristianos dulces cristianos, hermanos. ¿Cuántos cristianos están aquí son dulces? Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Bueno, si no levanta la mano, tú te puedes amargo, hermano. Aleluya, igual nombre del Señor. Denle fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo. Entonces está el ingrediente de las necesidades. ¿Cómo es la necesidad? La necesidad del milagro. Nosotros no podemos vivir ciegos toda la vida. Cristo ha venido para abrirnos los ojos. De hecho, los dos milagros más grandes que hay estos dos milagros en la palabra del Señor, que también son milagros buenos también en la Biblia. El milagro del nacimiento de Jesús, cómo Jesucristo se hizo, cómo el verbo, cómo la palabra, cómo el Espíritu Santo llegó al vientre de María para formar la persona de Jesús, hermano. Es aquí donde se cumple la palabra que Él es limpio y sin pecado, porque fue formado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. No cometió pecado. Y la resurrección de los muertos, cuando Él se levanta, hermano, nadie, yo siempre esta palabra le he predicado, nadie puede contar, por muy grande que la tiene en esta tierra, nadie puede contar testimonio de la verdad, porque solo Cristo, la verdad, porque solo Él es el único que ha resucitado y que está en el cielo a la par del Padre, y que intercede por una iglesia, por un pueblo que le cree. Hay gente que no hay nadie más en que podemos confiar más que en Cristo. ¿Cuántos están aquí en este lugar? Hay que aprender a ver la receta que Él nos da. Pero hay que tener necesidad. Cuando Él vino, a Él le agradó ver gente necesitada para recibir un milagro. Y honró, Señor, la necesidad. Como por ejemplo, Marcos 10:46, cuando el ciego Bartimeo, hijo de Bartimeo, estaba por ahí en el camino mendigando. Tú sabes, el ciego, yo no sé, pero hay un sentido tan poderoso que tenemos nosotros. Todos los sentidos que tenemos son importantes, pero el sentido de la vista, hermano, es un sentido tan poderoso, porque es algo tan sagrado, la vista. Tú sabes, hermano, que por la vista entran todas las cosas, hermano. Por la vista nosotros nos podemos, hermano, por los ojos, hermano, entra todo, hermano. Es tan importante la vista. Y tú sabes, cuando estaba ese hombre ahí, estaba ahí ciego, ¿qué quería él cuando estaba ciego ahí? Si él tenía necesidad y él sabía que él quería ver, ¿qué tenía que hacer él? Clamar por su milagro. Hay algunas necesidades en nosotros que quedamos nosotros del Señor. ¿Sabes? Llegamos, clamemos por nuestro milagro, deseamos el milagro, clamemos por el milagro. Porque usted ve a Bartimeo, no solamente dice la Biblia que Jesucristo iba pasando por ahí, porque la oportunidad, hermano, siempre se nos presenta a nosotros. El tiempo que Dios llega a nosotros está allí. Porque es la típica manera de pensar de la gente de que Dios, hermano, porque la gente siempre, yo no predico ese típico mensaje a la gente que diga, hay mañana, hay en su tiempo. No, la Biblia habla, el tiempo de Dios y el tiempo de salvación es ahora. Gloria a Dios. ¿Cómo están conmigo? Ahora es el tiempo de salvación. Yo no quiero ver el típico mensaje de la gente que dice, ay, hay otro tiempo, pero no. Jehová dice, Él habla en su palabra y Él habla en el libro de Isaías y Él dice, venid y estemos a cuenta, dice Jehová. Porque ningún pecador se le puede escapar a Dios. Dios llama al pecador para que ponga cuentas con Él. Es como que uno tenga una deuda. Tú tienes una deuda. Tienes que ponerle de acuerdo con el que le debes la deuda para pagarle. Y aunque tú te vayas a meter en el rincón más grande de la tierra, tú siempre debes la deuda. Mientras tú no te enfrentes con la persona que te dio eso y tú te confrontes con él, la deuda está pendiente, ahí está la deuda. Y el ser humano, el pecador, le debe al Señor. El pecado nos separa de Dios y tiene que confrontarse a Dios tarde o temprano. ¿Cuántos están conmigo aquí? Aleluya, gloria a Dios. Tarde o temprano tenemos que confrontarnos nosotros a Dios.
¿Cómo están guiando los otros ministros a su pueblo? ¿Cómo le están explicando la palabra de Dios a otra gente? Ese es el problema de ellos allá. En Monte de los Olivos, aquí le estamos explicando estas palabras y esta importancia que Dios nos está hablando cada día a nosotros. Porque Dios de aquí, este lugar, se va a llevar un remanente para el cielo. Aleluya. ¿Y cuántos quieren ir? ¿Cuántos quieren ser remanente? ¿Qué tipo de ánimo que tienen ustedes? Dice para el cielo, hermano. Como que lo mandara a comer pupusa. Le aplaudo al Señor, hermano, en esta hora. Que Dios, hermano, es la vida eterna, aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces usted ve el milagro, hay que necesitarlo. Si nosotros sabemos que necesitamos un milagro en nuestra vida, yo necesito un milagro en mi vida, yo sé mi milagro que necesito en mi vida. Usted sabe su milagro que necesita en su vida. Usted sabe, usted me dice, ay, pero yo no necesito ningún. No, usted necesita un milagro en su vida. Y un milagro es algo divino, es una intervención divina que nadie puede hacer, solo Dios. Pero es más fácil es más fácil que la gente afuera hoy en día crea en los milagros de ver a una virgen llorar, que en la iglesia crea que los milagros que Jesucristo puede hacer con nosotros. Yo, que le estoy predicando aquí, soy un milagro de Dios. Aleluya. Usted como me dice, no, yo soy un milagro de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén, gloria al Señor. Entonces un milagro no tiene solución humana. Si la gente quiere un milagro de Dios de arriba, no tiene solución humana. No tiene solución humana. Entonces el milagro, ¿cuántos de los que están aquí podían creer que Dios podía producir y podía hacer ese milagro en nuestra vida? Amén, gloria al Señor Dios. Hay que tocar, hermano, el corazón de Dios para que usted el milagro. Dios quiere, miren, en verdad Dios sabe nuestras necesidades, pero Dios quiere que nosotros le toquemos a Él. ¿Cuántos de nosotros saben que si un padre tiene si un hijo tiene un padre, usted cree que un hijo arrogante que le haya pedido a un padre, papá, quiero que me deje esto? Imagínese, se pone revuelto, hermano, mi papá no se enoja, no le da nada. Pero si el hijo, hermano, agarra al papá y comienza a conquistarlo, comienza a decirle cosas bonitas, papito, mira, tú eres el padre más lindo que puede haber de todos los padres, tú eres el mejor de todos los padres. Cuando menos puede usted caer de rodillas, hermano, ¿qué cree que te compré? Aprendan los jóvenes y aprendan los pequeños que están allá. Entonces, hermano, así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Cuando nosotros estamos ahí, papito, padre, mira, es verdad, Señor, yo reconozco esto, Padre. Por favor, Señor. Y estar ahí luchando, estar ahí pidiendo, hermano, Dios hace justicia. Dios nos hace justicia. ¿Verdad? Pero hay que ser insistente. Mira, tú eres la mujer del flujo de sangre, por ejemplo, de esa enfermedad que tenía 12 años. Esa mujer con flujo de sangre de 12 largos años. ¿Tú crees que en la Biblia está escrito ese milagro pasó por casualidad? Esos milagros que están ahí pasaron para que fueran testimonio hoy de la persistencia, de la fe de una persona que le cree al Señor. Yo voy a tocar al Señor, yo lo voy a tocar. Y no te digan que el toque de Dios es un toque espiritual, no un toque así, no es un toque espiritual. Porque mire que cuando el apóstol Pedro le dijo, Señor, todo te aprieta, porque Jesucristo dice, ha salido poder de mí. Hoy en día Jesús está lleno de poder, porque, hermano, hay que sacar el poder de Jesús, hay que sacar el poder de Dios para nosotros. Jesús tiene mucho poder, hermano. ¿Cuántos creen que tiene poder? Que Jesús tiene poder, aleluya. Hay que sacar el poder a Dios, hermano. Hay que sacar el poder a Cristo, tiene mucho poder. Él nos puede dar ese poder que Él tiene. Claro que Él nos puede dar ese poder que Él tiene. ¿Para qué? Para que nosotros conquistemos lo que Dios nos ha dado. Y esa mujer, hermano, luchando hasta que no lo toque yo. ¿Por qué? Porque nadie conocía su necesidad, solo ella. ¿Qué le importaba a la otra gente la necesidad de ella? Las necesidades son personales. Las necesidades que tenemos son necesidades personales. A veces la gente dice, ay, ¿cuánto lo siento? No siente nada. Cada quien tiene su propio dolor. Y solo uno sabe la necesidad que uno tiene. Esa mujer ya lo había estado todo. 12 años en la vida que tú sabes, uno que tratando de buscar una solución y que le vaya peor. Dice que lo había gastado todo en médico. Iba por aquí. Y uno que sabe, y la gente que estaba enferma sabe, lo que es buscar medicina en un lado, y en otro lado, y en otro lado, y en otro lado, hermano, y nada.
Y uno va del médico acá y el médico, te voy a dar esto y no le llega, y busca otro y no le llega. Y hay el punto que hoy una vez que es que te vas a morir, porque ya no hay solución. Y esa mujer, hermano, y dice que todos los recursos yo los había gastado. Pero ella tuvo otro ingrediente que tiene que tener usted en esta hora. Le voy a dar la otra receta. La receta de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Santiago 1:6 dice que sin fe, dice que, pero hay que pedir, dice no dudando. Porque el que pide y dudando es como la onda del mar que es arrastrada de un lado para otro. Cuando se le pide a Dios, se le pide a Dios creyendo al Señor. Porque Dios se glorifica donde no hay. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Miren, cuando nosotros nos va mal, cuando nosotros tenemos problemas y cosas que ya no podemos, mire, y nosotros nos ponemos a llorar por eso, dice Dios. Más bien debía decir uno, aquí está la oportunidad donde Dios se va a glorificar. Esto es lo que Dios va a hacer, ¿ve? Porque verdaderamente tenemos que tener ese grado de fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando una persona en Israel tenía a su hijo que estaba endemoniado y fue al Señor para que le sacara un demonio sordo y mudo que tenía. Tú sabes esas cosas espirituales que nadie nos puede ayudar, solo Dios. Un espíritu sordo y mudo. ¿Quién va a sacar un espíritu de esos sordo y mudo? No necesitamos una intervención divina nosotros para arreglar estos asuntos de nuestra vida mientras estamos aquí pasando por este desierto de este mundo. Dice la Biblia que Jesucristo le dijo, cree. Al que cree le dijo, todo le es posible. ¿Cuántos de los que están aquí creen que al que cree todo le es posible? ¿Sabe qué dijo él, hermano? ¿Sabe qué dijo él? Creo. Y al mismo tiempo como que ayuda a la incredulidad. O sea, como estaba como medio como a veces nosotros le decimos las cosas, pero no estamos muy convencidos. Así le dijo él, y creo, le dijo. Y después viene y lo repite por acá, pero ayuda a mi incredulidad, le dijo. Hermano, Dios, hermano, verdaderamente que Dios es poderoso. Si nosotros queremos que Dios, si nosotros queremos ir rumbo a la vida eterna, si nosotros queremos ganar esta batalla, Dios nos llevará allá. Pero hay que desearlo. No hay que acomodarse uno ahí que se muere, como yo predicaba la vez pasada. Si una gente quiere matar un sapo, lo mete en agua. Si lo tira así, digamos, en agua caliente, y nomás el sapo cae, hermano, y brinca. Pero si lo pone en un caldero de agua tibia y le va dando volumen al calentador, y el sapo él se va acomodando, ay, qué bueno, qué rico, esto calientito, hasta que llegue el charrón, hermano. Así pasa con nosotros si nos descuidamos espiritualmente. Se siente bueno este mundo, aquí estamos bien tranquilos, y se nos va apagando el espíritu. Aquí no, aquí estamos bien tranquilos, y cuando menos puedo, hermano, somos cadáveres espirituales, muertos, hermano. Pero antes de que nos quememos, Dios tiene que llegar con la paz. Hijo, hija, yo te amo, te he cogido para esto, tú puedes, sal de allí y te voy a bendecir. Porque Dios lo que quiere, verdaderamente Dios lo que quiere con nosotros es salvarnos. Dios no nos quiere que nosotros nos perdamos, y Él dice, te dije que Dios quiere salvarnos, pero hay que hacer la palabra de Dios, la palabra del Señor. Gloria a Dios. La vez pasada vino un joven aquí y le dijo, es porque él fue el que me llamó a mí. Pastor, quiero cambiar mi vida. Cambiar mi vida. No. Yo soy cristiano y me quiero reconciliar con Dios. Le digo, pues hágalo, hermano, hágalo. Y vino y se reconcilió con el Señor. Vino un día y otro día. Y le digo, si no regresar, le digo, no te va a funcionar. No ha venido, por allá está escapado. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros no ponemos en práctica estos mandamientos, o sea, si por lo menos tenemos el temor de decir al Señor que nos ayude, como le digo siempre, ayuda en la incredulidad, es un poquito complicado. Por lo menos a que sea como este hombre que le dijo, ayúdame en la incredulidad, como que el Señor le comprendió, porque Dios sabe, hermano. ¿Qué tal si yo hubiera sido otro y le hubiera dicho, bueno, ¿crees o no crees? Porque le digo, creo, le digo, ayúdame en la incredulidad después. Bueno, o son de aquí o son de allá, ¿crees o no crees? Pero el Señor lo comprende, hermano. Y le digo, sí, está bien, le digo. Y ahí, ¿sabe qué pasó? Jesús le habló al demonio y el demonio dejó libre al muchacho. Porque Dios es poderoso para hacer estas cosas. Amén. Denle ese aplauso al Señor, aleluya, gloria al Señor.
Entonces está el milagro de la necesidad, el milagro de la fe, el milagro de la confianza. Mire, si nosotros somos heredad de Dios, Dios, hermanos, nos va a abrir las puertas. Como le digo, hay cosas que no se pueden hacer, solo Dios las puede hacer. Pero tenemos que ser linaje de Dios, eso sí, tenemos que ser linaje del Señor, tenemos que ser escogidos de Dios. Porque si no somos linaje del Señor, si no entendemos verdaderamente, si no queremos recibir la verdad, si negamos a Jesucristo, ¿cómo vamos a recibir vida eterna? Es imposible. La gente puede venir a la iglesia, pero la iglesia no salva. Salva a Jesucristo. Por eso le digo a la gente, es la necesidad de recibir a Jesucristo en el corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? Para eso hay que ser descendiente del Señor. ¿Sabe una mujer en la Biblia encorvada? Tenía una joroba en la parte de atrás que el diablo le había puesto 18 años con esa joroba puesta por el diablo. Hermano, pasaron cosas en la palabra del Señor. Mira, una tremenda joroba. ¿Quién nos va a quitar a nosotros las cosas que el diablo nos pone? ¿Quién nos va a quitar a nosotros eso? Podemos hacer lo que hagamos nosotros, no nos vamos a quitar esa carga encima. El único que puede quitar esa carga se llama el Señor. Uno tiene que sacudirse, uno tiene que anhelar. Cuando uno viene a la iglesia, cuando uno viene aquí a este lugar, verdaderamente hay que tener fe y echar todas las cargas sobre el Señor. Hay que salir de este lugar renovado, con fe, libre, sin culpa. Hay que salir diferente. La culpa no puede seguir matando a un cristiano, invadiendo a un cristiano. Tiene que ser libre por la sangre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pues esa mujer de 18 largos años con esa gran joroba, ese gran bulo, ¿verdad? Que le estorbaba esa gran joroba, hermano. Hasta para dormir, ¿tú te imaginas? Para dormir, para todo. No sé, pero siempre la gente que ha tenido defectos como que a otra gente no comprende y son hasta burlas a veces de los demás y a veces pega tristeza. Eso, porque las condiciones de las personas verdaderamente y los sufrimientos de la gente que los lleva solo ella sabe. Y solo esa mujer que tenía 18 largos años con esa gran joroba. Si hay jorobas aquí que tienen mucho tiempo de tenerla a usted, yo declaro por el nombre del Señor que esa joroba se cae hoy por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Porque hay jorobas también espirituales, hermano. Esta es la física, pero hay jorobas espirituales que no nos dejan a nosotros dormir en paz, que no nos dejan movernos, que no nos dejan avanzar en el Evangelio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Existe eso, hay eso. Y es necesidad que nosotros pongamos nuestra fe. Esa mujer tenía 18 largos años, hasta que llegó Jesús, hermano, y le quitó la joroba. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y en el momento que le quitó esa joroba, esa mujer recibió, hermano, ya no tenía nada más. Yo digo, ve, ya no tengo nada más. Por eso en la Biblia nosotros nos habla cada día. Cada día, ¿no? En la Biblia nos habla nosotros. Si usted lee todas las epístolas del apóstol Pablo, todo lo que la Biblia habla, lo va a decir la Biblia. Despójense, quítense todas esas cosas que ustedes les molestan, corran con paciencia en la carrera de la fe. Tengan confianza. El labrador para disfrutar de los frutos tiene que trabajar primero. ¿Cuántos saben eso? El corredor para llegar a una carrera tiene que correr primero la carrera. Si nosotros verdaderamente queremos experimentar eso, tenemos que llevar este rumbo que Dios nos ha dado y la receta que Dios nos ha dado, llevarla, hermano, al pie de la letra, tal como el chef de Jesucristo nos da la palabra, estas cosas para que nosotros podamos recibir la bendición de nuestra vida, el milagro de nuestra vida. Y el milagro de nuestra vida, la salvación eterna de nuestra alma, que Dios nos da a nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. No hay nada que nosotros nos pueda cambiar, ni nada que a nosotros nos pueda salvar. La fe toca el corazón de Dios. La fe mueve el corazón de Dios. Si hay un cristiano que quiere tocar a Dios, tóquelo en fe. Créale, porque está conectado en fe, está conectado con el mundo espiritual, con Dios. Fe, creer. No dudando, creer. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y también eso es lo que mueve las manos de Dios. La fe es la que mueve ese milagro. Cuando tenemos fe. Lo primero que el diablo mata a la gente
al cristianismo, ¿qué es lo primero que el diablo mata de un cristiano? Cuéntame a mí, dígame a mí, ¿qué le pasó a un cristiano? ¿Por qué ya no regresa a la iglesia? ¿Por qué se retiró del evangelio? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que el enemigo mató en su vida? La fe. La fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperamos nosotros un reino del Señor. No lo vemos, pero nosotros lo esperamos. El reino de Dios no es lo que se puede ver. El reino de Dios no es que Dios está aquí, está allá. ¿Cómo el reino de Dios? No, no, no. El reino de Dios está ya en nuestros corazones, adentro. Eso es lo primero que el diablo hace, matar, aniquila la fe. La fe es, mire, Dios, mire, este mensaje es un mensaje, es el mensaje de lo que Dios vino a hacer cuando Jesucristo vino a hacer milagros aquí. ¿Por qué Jesucristo hizo milagros con gente que no era del pueblo de Israel? Porque tuvieron fe. Hay gente afuera que no son cristianos, son sanos, porque tienen más fe. A veces que los aleluya. Y a veces lo típico que lo contamos nosotros, porque Dios sanó a ese. Si no es convertido, Dios lo sanó. ¿Sabes por qué lo sanó? Porque aunque no es convertido, pero tuvo fe, fíjate. Y como Dios es bueno, Dios lo sanó. ¿Cuánto alaba al Señor? Y alguien puede decir, ¿y Dios puede hacer? Pues Dios lo hace. Dios lo hace para que le crezca la fe a la gente. Cuando Cristo vino, supuestamente venía por el pueblo de Israel. Y él fue, y había una mujer cananea que tenía una necesidad de un familiar, de un hijo, una hija, y él, Jesucristo, le hizo el milagro porque tuvo fe. El otro siervo de un centurión romano también, no era del pueblo de Israel, pero tuvo fe, y su siervo fue sano, liberado. Entonces Dios hace mucho milagro en personas así. Pero ¿qué pasa también? ¿Qué pasa también? Aunque Dios haga un milagro en nosotros físicos, lo más importante son las cosas espirituales, las cosas eternas. El milagro de la vida. Porque aunque Lázaro volvió a vivir, pero Lázaro se volvió a morir. Dios hizo el milagro de resucitar a Lázaro. ¿Cómo? Estaba muerto, Dios lo resucitó, le dio la vida, pero Lázaro volvió a morir. Hay el milagro que nosotros esperamos es más grande que el de Lázaro, porque nosotros no volvemos a morir. Toda la alabanza del Señor. Sino que viviremos para siempre. Entonces el milagro de Lázaro es un milagro físico. El milagro de nosotros es un milagro espiritual, eterno. Y es lo que tenemos que ir conquistando cada día a través de la fe. Amén. La confianza. Diga conmigo, ingrediente de confianza en Dios. Miren lo que dice la Biblia en Nahum 1:7, para que vean que Dios es bueno. Dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce lo que en él confían. Dios conoce a las personas que en él confían. Dios conoce, hermano, en las personas que en él confían. Qué bonito es la confianza, hermano, que nosotros podemos tener en Dios. Confiar en Dios, hermano, verdaderamente es algo tremendo. ¿Tú sabes cuando Abraham, por ejemplo, Dios le pidió a su hijo Isaac, hermano? Nosotros vemos la historia en la Biblia como así nomás, pero no es algo fácil. ¿Por qué no te pones en el pellejo de Abraham a ver si Dios te pidiera a tu hijo, a ver si te lo daría, Señor? Es que ver en la Biblia las historias de otros se ven bonitas, pero traigámoslas a la vida de nosotros a ver cómo funcionan. Los que aman a sus hijos de aquí, Dios te dice, te doy un hijo. No, tú puedes amar al Señor, pero que ya te vaya a pedir un hijo, ya cambia la cosa, hermano. Ahí Abraham, Dios le dijo, tráeme tu hijo. Y que tu único hijo, por lo menos que tiene 10, regala uno, le quedan 9. Pero tener el único que se lo pida al Señor, tráemelo el único. Ay, hermano. Y tú ves el muchachito cuando va, le dice, papá, le dice, pero aquí está, le digo la quitarle el huevo y la leña y todo, papá, y vamos a dar el carnero, el sacrificio, sin saber, hermano, que él era el sacrificio y que lo llevaba ya llevaba el cuchillo. Mire, hermano, las intenciones de hacer las cosas del corazón, Dios lo ve, hermano. A veces Dios nos hace cosas solo para probar nuestra fe.
cómo Dios iba a quitarle la vida a ese muchacho si yo ya no había hablado. Inteligente, hermano, mire, ¿ve? Este hombre, hermano, mire, y no es que anduvo así como cuando nosotros lo pide algo al Señor. ¿Será que Dios habló? ¿Será que Dios me dijo? ¿Será que el otro estamos con algo? No, seguro, hermano. Dámelo, mátalo. El propósito de Dios no puede morir, hermano. ¿Cómo Dios lo iba a matar si de ahí iba a venir toda la salvación? No podía. Entonces Dios, hermano, ve la confianza. ¿Sabe qué dijo Abraham? Si Él me lo está pidiendo, si Él me dijo esto, Él sabe lo que tiene que hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Si Él hace esto conmigo, Él sabe lo que tiene que hacer. Yo tengo confianza en lo que Él va a hacer. Hay que estar viendo el reino de Dios, hermano, para estas cosas, hermano. Porque si no lo vamos a poner a ver lo natural de aquí abajo. No, sí, pues es que no. Para nosotros 2 más 2 es 4, es la lógica de la matemática. 2 más 2 es 4. Pero si Dios dice 2 más 1 es 3, si Dios lo dice, yo creo que 2 más 1 es 3, si Dios lo dice. Es otra lógica, esa es la lógica de Dios. La de nosotros es la de esta tierra, 2 más 2 es 4, ya eso ahí, acabó cerrado. Pero lo del cielo es completamente diferente. Amén. Hermano, el cielo tiene cosas buenas para nosotros, hermano. ¿Cuántos van a ver? Lo único que necesitamos nosotros es llevar la receta del cielo para que nosotros estemos conectados, hermano, con el cielo. Así es, aleluya. ¿Cuántas bendiciones podemos tener nosotros entre el cielo y esta tierra, hermano? ¿Cuántas bendiciones podemos tener nosotros, hermano, de Dios Todopoderoso? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén, amén. Entonces una cosa es decir, confiamos en Dios, y otra cosa es que Dios sabe verdaderamente quienes confían en Él. Pues sabe la gente, una cosa es decir, confiamos en Dios, y otra cosa es que Dios sepa quienes confiamos en Él. Amén, amén. Nosotros vamos a decir, ¿usted confía en Dios, hermano? Sí, yo confío en Dios, hermano. Yo confío en el Señor. Hermano, ¿está seguro usted que si el Señor viene, usted no lo tiene miedo? ¿Cuánta gente a veces dice, yo no le tengo miedo a la muerte, si la muerte viene que me lleve? Pero cuando la miran venir, ay, no, me quedé a otro a mí. Aleluya. Ni te acuerdas uno, hermano, mire, yo una vez estaba pescando, hermano, mire. Y de repente, mire, cuando uno se va a morir, hermano, uno ni sabe si es cristiano. Por eso que se le dice a la gente, está preparado para aquel día, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Y cuando habla del Señor ha de venir, no está hablando solamente del rapto, está hablando cuando va a venir a tu vida, a traerte el Señor, o para juzgarte, o para llevarte, o para no sé, pero ese día. Y estaba yo, mire, hermano, cuando menos puede, hermano, suelta aquí, agarra de aquel puente, hermano, que el puente se va a abrir, hermano. Y mire, hermano, y salgo yo, hermano, en vez de salir para afuera, salí para el hoyo, ¿sí? Ahí, hermano, ni se acuerda, miren, son segundos lo que pasa para que a una gente le suceda algo. Segundos. A veces podemos estar hoy, por eso que uno tiene que poner siempre su vida y su confianza todos los días en las manos de Dios, porque uno sabe lo que puede ser mañana. Amén, amén. Uno sabe lo que puede. Nosotros estamos aquí tranquilos ahorita hoy un día, muy bien tranquilo y posible. No sabemos lo que puede pasar dentro de una semana. No sabemos lo que puede ocurrir en cualquier momento. No sabemos nosotros. Entonces hay que estar uno cubierto con la sangre de Cristo, siempre uno en cualquier momento que pase algo, es inesperado uno, hermano, cuando menos uno aparece en el más allá y aún no tiene nada que ver, ya uno, el Señor, se encargará de todo lo demás. Pero la confianza que tenemos nosotros ahorita, la tenemos en el Señor. Ya voy casi terminando, denle un aplauso al Señor en esta hora, en el nombre del Señor. Entonces confiar en Dios también es dejarlo todo, hermano, en sus manos. Me gusta la gente que cuando tiene algún problema o algo, vamos a dejar todo en las manos del Señor. Vamos a dejar todo en las manos de Dios. Me gusta la gente que tiene fe, aun cuando el médico dicta un dictamen negativo, diferente a lo que estamos esperando. Me gusta la gente cuando habla y dice, bueno, eso es lo que dijo el médico, pero vamos a ver lo que dice Dios. Así es, amén. Me gusta esa gente que dice, Dios tiene la última palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Porque así como ponemos nosotros nuestra vida, el cuidado de la salud en manos de los médicos, así tenemos que poner nuestra vida en las manos del Señor. Así es, amén. Confiando en que el médico nos va a dar una buena medicina, confiando en que Dios nos va a dar a nosotros las cosas que nosotros le estamos pidiendo a Él.
Pero hay que anhelarlo, hay que creerlo. Amén, amén. ¿Por qué tiene que andarnos Dios a nosotros rogando tanto para que nosotros podamos tener esa confianza en lo que nosotros confiamos? Cuando una persona confía en un constructor, solo le dan las instrucciones. No más las instrucciones. Yo quiero que usted haga esta casa así, quiero el baño así, aquí, allá, instrucciones. Y si es un buen constructor, confía de que va a hacer las cosas bien. Pero cuando viene y llega, pero si no confía en él y lo deja ahí, y te dice, no, yo quiero poner esto acá, ya le digo al constructor, mira, hazme este baño aquí. Pero es que a mí no me gusta hacerlo, y hacemos nosotros en el evangelio. Y yo le digo, hijo, hija, haz esto. No, pero que a mí me gusta así, Señor. Y así como a mí me gusta, así yo quiero, Señor. Entonces no vamos a llevar las cosas como nosotros queramos, porque es el problema que tenemos en el evangelio. Llevar un evangelio como uno quiere. No lo vamos a hacer así, pastor, vamos a hacer como dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Vamos a hacer como dice la palabra de Dios. No descuidando cada detalle de ella. Cada detalle. Porque así que la palabra de Dios, hermano, es tan poderosa que una sola palabra, hermano, nos salva. Amén. Y vi que una sola palabra nos puede condenar también. Así es, amén. 2 palabras nos salvan. Y 2 palabras nos pueden condenar, hermano. Seguir la paz para el control de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si solo existieran esos 2 textos de la Biblia, con esos 2 textos, estuviera para que nos perdiéramos y nos salvaran. Sin necesidad que nos leyeran 66 libros que tienen la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Sin necesidad de que tuviéramos toda esta Biblia aquí escrita, solo con 2 palabras de Dios nos salvará a nosotros. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. Amén. Ahí vivíamos toda la vida con las 2 palabras. Póngase de pie en esta hora. Gracias, Gloria a Padre. Dios, aleluya. Hacia Sion irán las naciones cuando vean la casa de Dios, corriendo hacia la paz de su reino, gritando que el Señor ya llegó. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y a los Que Cristo es la Vamos, verdad. subamos al monte, vamos a ver al Nosotros Señor. activamos esa Vamos, verdad subamos al en monte nuestro y corazón. nos guiará. Lávanos con tu fuego santo, que tu fruto pueda brillar. Todos los que en Sion han quedado vivirán por ti en santidad.